Tú como magistrada, ¿cuál crees que son las causas que hoy en día esté habiendo tantas separaciones y divorcios? El divorcio ya no es causalista. Desde el año 2005 ya no tienen que, Exacto. las personas ya no tienen que explicar en la demanda las razones por las que se divorcian. Sí que es cierto que hay algunas partes que me cuentan en la demanda, bueno, pues me dejó con un post-it en la nevera, ese caso no lo olvidaré nunca, y se fue. Bienvenidos al podcast del Divorcio se sale. Soy Elena Crespo, abogada de familia, fundadora del despacho Crespoló y colaboradora habitual en distintos medios de comunicación, escritos y de televisión. Este podcast lo he creado para inspirar a todas las personas que están sufriendo una ruptura sentimental o están viviendo un proceso de divorcio para transmitirles el mensaje que del divorcio se sale. Aquí aprenderás a través de nuestros invitados herramientas diferentes y necesarias para salir de esta situación, si cabe aún más reforzado y empoderado, porque no nos olvidemos que nadie está exento de sufrir una ruptura de pareja. Este podcast es para ti, así que bienvenido. Tú como magistrada, ¿cuál crees que son las causas que hoy en día esté habiendo tantas separaciones y divorcios? Hombre, el divorcio ya no es causalista. Desde el año 2005 ya no tienen que, Exacto. las personas ya no tienen que explicar en la demanda las razones por las que se divorcian. Antiguamente pues todos iban al cajón desastre, que era la falta de affectio maritalis, que era una creación jurisprudencial. Entonces no puedo percibir muy bien desde el punto de vista que me dan los expedientes judiciales cuál es el motivo. Sí que es cierto que hay algunas partes que me cuentan en la demanda, bueno, pues me dejó con un post-it en la nevera, ese caso no lo olvidaré nunca, y se fue. Bueno, Pero no te llegan a contar realmente por qué se separan. Sí que puedes percibir un poco en la sociedad, pues que la gente, si bien es cierto que aguanta demasiado, pero cuando llega un punto que los caracteres no son compatibles y la situación es muy tensa o incluso hay mucho distanciamiento emocional entre la pareja, pues hacen vidas independientes, pues la ruptura es inevitable. es inevitable. Y a mí lo que más me preocupa o lo que más me inquieta, yo llevo 22 años en el ejercicio de la profesión, y es que sobre todo desde el COVID, noto que cada vez es más difícil llegar a acuerdos. O sea, es alta conflictividad, o sea, es demandas cruzadas, hay mucha crispación, hay mucho nerviosismo en las parejas que nos vienen, los clientes nos vienen muy nerviosos, sufriendo, o sea, siempre se ha sufrido, es un proceso difícil, una ruptura evidentemente, pero desde el COVID y los últimos 2 años especialmente, no sé qué nos ha pasado en las cabecitas, pero que veo a las personas, a los clientes con mucha ansiedad, muchos agobios, muchos nervios. No sé si vosotros habéis detectado también que cada vez hay más alta conflictividad en nuestra sociedad y que cuesta cada vez más llegar a acuerdos. Yo sí que divorcios conflictivos o separaciones conflictivas ha habido siempre. No soy consciente de que se hayan incrementado mucho después de la pandemia, pero no dudo que así sea. Sí que es cierto que muchas veces llegan a sala los asuntos con su demanda y su contestación y dices, ¿y por qué no llegan a un acuerdo? Cuando es obvio para ti que eres el juez que no hay otra solución posible o que la solución está clara, que ambas partes en el fondo se dedican en demanda y en contestación a tirar porquería la una encima de la otra, pero realmente lo que es el fondo del asunto están de acuerdo o más o menos de acuerdo. Entonces a mí me da la sensación que lo que hay es una de las partes no quiere, una de las dos partes quiere perpetuar el conflicto o no soltar a la otra. A mí esa es la sensación que me da, porque siempre me has tratado mal, sí, y ahora soy yo el que me estoy devolviendo, ¿no? Por ejemplo. Y yo tengo una visión que siento que, por ejemplo, como abogado te preparas el juicio y es fundamental, y a mí me encantan los jueces que ayudan, que intervienen, que ayudan entre los, ¿no? Con los abogados a intentar llegar a un acuerdo, ¿no? A ver un poco las posiciones de las partes y el ayudar antes de celebrar un juicio, el poder ayudar. Entonces muchas veces sí que me encuentro que ahí hay grandes jueces, magistrados en vuestro gremio, desde luego, que están haciendo una gran labor de intentar ayudar a las partes a
pues a alcanzar un consenso, un acuerdo y evitarnos el juicio, porque claro, cuando uno va a entrar en sala va a salir todos los trapos sucios y eso no va a ayudar al futuro de esa familia. Entonces me parece muy loable que los jueces estén ayudando bastante en este aspecto. Es una cosa un poco peliaguda, a mí no me gusta mucho involucrarme y hacerlo, porque bueno, pues en cierto modo te estás metiendo en el asunto antes de juzgarlo, ¿no? Entonces la línea fina de entre intentar conciliar y prejuzgar es difícil, porque muchas veces las dos defensas letradas se te ponen delante y empiezan a decir, no, pues yo ofrezco esto, pues el otro día no lo ofrecías, o pues tu cliente el otro día. Entonces todas esas cosas yo no las quiero escuchar, porque si se celebra juicio yo tengo que acudir sin saber nada. Entonces a mí no me termina de gustar y no suelo hacerlo. Lo que sí que es cierto es que y en familia y en asuntos civiles que no son familia, les digo, o el letrado o letrada, o sea, es que esto jamás, nunca esto se lo voy a poder dar. Claro. Porque hay veces que vienen con pretensiones insostenibles. Sí, la lista de la carta, los Reyes Magos, ¿no? La lista de la carta de los Reyes Magos. Pero ¿en qué universo usted cree? ¿En qué sentencia del Tribunal Supremo dice que esto es así? Que esto se lo ha sacado usted de la manga. Eso sí que se lo digo. Yo digo, ¿sobre la base de qué sustenta esto? Y no son capaces de decir. Yo no sé si es que o bien siguen los deseos del cliente o la clienta y les prometen que eso es posible, o son ellos los que les facilitan la idea de que esto puede ser así. Eso sí que se lo digo. Pero intentar conciliar, intento no hacerlo. Lo hace el fiscal normalmente. Sí. En mi juzgado. Vale, o sea, sería el fiscal entonces el que habla con las partes, con los abogados o con las partes. Sí, porque no me gusta que la contamine y saber, porque las defensas letradas son muy cucas y sueltan cosas delante de ti. Exacto, que contaminan. Entonces yo quiero estar libre, neutral, lo más objetiva posible. Imparcial, sin saber. ¿Y tú qué opinión te merece la mediación familiar? ¿Crees que la mediación ayuda a las partes a llegar a acuerdos? Yo creo que la mediación ayuda mucho y una persona buena mediadora hace mucho. Mediadores hay de muchos tipos también, es decir. Pero el principio fundamental, y por mi experiencia, las dos partes tienen que querer mediar y las dos partes tienen que querer poner fin al conflicto. Yo soy muy defensora de la mediación, máxime en procedimientos de familia en los que la conflictividad se llega a eliminar o reducir mucho, aunque no haya acuerdo, pero ha habido asuntos pues, que es que una de las dos partes está bloqueando y, oye, mira, es darse cabezazos contra la pared, es que no es posible. Pero para mí la mediación, sí. La mediación, las personas tienen que tener en cuenta que la mediación, como se suele decir, es un traje a medida del cliente. La mediación va a entrar en todas las cosas en las que el juez en la sentencia no va a entrar. El juez va a hacer así, decimos nosotros, una raya por el medio. Y la mediación puede ir sorteando el día del santo, el día más al detalle, el festival de no sé qué, el santo del abuelo, que las mochilas y todo eso en sentencia no vamos a entrar. Claro, o sea, sí, yo siempre digo, ¿no? Yo siempre digo a los clientes, es verdad que una cosa es hacer, claro, nosotros los mediadores, abogados, podemos hacer trajes a medida, es decir, muy al detalle, con un plan de parentalidad, todo muy al detalle. En cambio, claro, un magistrado, un juez, no puede ir hilar tan fino y aparte es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces es más básico, por así decirlo, la sentencia. Está bien, todo correcto, pero vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos, exacto. Patria potestad, custodia, régimen de visitas, pensión si la hay, gastos extraordinarios, con lo cual, peritos vacacionales. Mejor siempre llegar a un acuerdo amistoso porque lleva menos tiempo, menos costes económicos, no se utiliza tanto recurso de la Administración de Justicia, o sea, es mejor para todos. Pero cuidado con los acuerdos amistosos. Cuidado con los acuerdos amistosos. Mi consejo también es que cada uno vaya con una defensa letrada diferente, que no vayan con un solo letrado, porque mi experiencia me demuestra que las modificaciones de medidas más conflictivas vienen de convenios reguladores. O sea, cuando solo interviene un abogado. Exactamente. Entonces, dices, ¿cómo es posible que estemos en este nivel de conflictividad cuando ustedes fueron capaces de llegar a un acuerdo hace, yo qué sé, 2 años, a lo mejor te estoy diciendo, o 1 año o 3 años? Y dices, bueno, pues en ese momento estaba muy mal y quería terminar con el asunto cuanto antes. Teníamos un abogado que lo eligió la otra parte
Y pues mira, firmé y quería olvidarme. Y una vez ya la persona se recompone anímicamente y empiezan a surgir los problemas, nos vieron unas modificaciones de medidas Claro. tremendas.